¿Qué sentirías si la persona que más admiras, tu propia hermana, te dijera un día que va a tirar por la borda una vida de éxito para casarse con un hombre pobre, un mexicano? Si te dijera, voy a vivir en un pequeño pueblo perdido en las montañas de México. Imagina la escena, tu hermana, la que tenía una carrera brillante en Europa, la que tenía planes, amigos y un futuro deslumbrante, decide dejarlo todo. Absolutamente todo. Para mudarse a un rincón olvidado del mundo, un lugar que en las noticias solo parece manchado de sangre y miseria. ¿Por qué? ¿Qué lógica hay en una decisión así? No es racional. No es práctico. Es un suicidio profesional y personal. ¿De verdad crees que alguien puede encontrar la felicidad en un lugar así? Yo no lo creía. Es más, estaba convencida de que mi hermana se había rendido, que algo dentro de ella se había roto. Pero en ese pueblo mágico, rodeada por el verde esmeralda de las montañas oaxaqueñas, escuché como la torre de mis prejuicios, construida con los ladrillos del miedo y la ignorancia, se derrumbaba con un estruendo silencioso. El buenos días de un extraño en la calle. El plato de comida caliente ofrecido sin pedir nada a cambio. El tiempo, que allí no corre, sino que fluye como un río manso. Y la sonrisa de mi hermana, una sonrisa más serena, más profunda que cualquiera que le hubiera visto en su vida de triunfos. Esta es la historia de cómo descubrí que la riqueza que creíamos tener en el llamado primer mundo era solo un espejismo. Esta es la historia de cómo México le devolvió a mi hermana algo que ni siquiera sabía que había perdido. ¿Por qué eligió ese camino? ¿Cuál es la verdadera riqueza que encontró en esa tierra de contrastes? Te aseguro que al final, tú también guardarás un silencio lleno de asombro y, quizás, de anhelo. El aroma a café recién molido que solía flotar en nuestro salón en París era, normalmente, el preludio de risas y conversaciones cálidas. Era el perfume de nuestro hogar, un lugar seguro y predecible. Pero aquella noche, el aire estaba cargado de una tensión tan densa que parecía absorber hasta el último resquicio de alegría. Afuera, el invierno parisino, con su característico cielo de plomo, dejaba caer una llovizna helada y persistente. Un viento gélido se colaba por las llanuras y hacía temblar la superficie del Sena, empañando las luces de la ciudad hasta convertirlas en borrones melancólicos. La humedad se aferraba a los cristales de las ventanas como un fantasma. En ese escenario gris, los cuatro, mi padre, mi madre, mi hermana Anneliese y yo, estábamos sentados alrededor de la mesa de comedor de roble macizo, un silencio pesado instalado entre nosotros como un quinto comensal. Mi madre sostenía su cuchara suspendida en el aire, paralizada. Mi padre había doblado el periódico sobre sus rodillas, un gesto que denotaba una profunda perturbación. Yo me aferraba al respaldo de mi silla con los nudillos blancos, esperando que Anneliese, mi hermana mayor, por fin rompiera el silencio. Había regresado de un viaje de negocios sin previo aviso, sin explicar el motivo de su visita, solo diciendo que tenía algo crucial que comunicarnos a todos juntos. Anneliese, la ejecutiva brillante de una multinacional, la que vivía en un avión entre París y Londres, la que nunca tenía tiempo para nada que no fuera su carrera. ¿Qué podía ser tan importante como para hacerla cruzar el Atlántico de repente? La quietud se rompió con el sonido de su respiración. Inhaló profundamente, un sonido de coraje, de preparación para la batalla, y luego exhaló lentamente. He decidido casarme con un hombre mexicano, dijo. Sus palabras cayeron sobre la mesa como una piedra en un estanque helado, rompiendo la calma y enviando ondas de choque que alteraron el aire de la habitación en un instante. Juraría que vi la llama de la chimenea vacilar. La taza de mi madre tintineó contra el plato con un sonido agudo y frágil. Mi padre frunció el ceño, un tic nervioso en su mandíbula, y sus manos, que descansaban sobre el periódico, temblaron casi imperceptiblemente. Sentí una sed repentina y áspera en la garganta. No podía articular palabra. Mexicano, la voz de mi madre sonó ahogada, teñida de una incredulidad casi ofensiva. Sí, asintió Anneliese con una calma que contrastaba violentamente con la tormenta que acababa de desatar. Y continuó, como si estuviera hablando del tiempo, vive en un pequeño pueblo de Oaxaca. Y he decidido que voy a vivir allí con él. ¿Oaxaca? Había oído el nombre,
pero en mi mente no evocaba más que imágenes vagas de ruinas antiguas y pobreza rural. Desde luego, no se parecía en nada a la idea que yo tenía de un lugar deseable para vivir. El México que yo conocía, o creía conocer, era el de los noticieros, violencia, carteles de la droga, corrupción, gente desesperada intentando cruzar una frontera. ¿Por qué? La pregunta de mi madre fue un susurro temeroso. ¿Por qué tan lejos? Además, México no es un país peligroso. Con toda la violencia de los narcos y la pobreza, ¿de verdad vas a vivir allí? Mi padre, un hombre racional que siempre medía sus palabras, no pudo ocultar su ansiedad. Las noticias no mienten, Anneliese, dijo con una voz tensa que rara vez usaba. La economía de México es inestable, su política es un desastre. Se habla constantemente de la inseguridad, de la falta de oportunidades. Construir una vida allí, ahora, no parece una elección inteligente para alguien con tu potencial. Los ojos de mi madre estaban llenos de una preocupación palpable, mientras que mi padre intentaba construir un muro de lógica y datos para detenerla. Yo seguía sin poder hablar, atrapada en mi propio torbellino de confusión. Anneliese recibió nuestras 3 miradas de frente, sin pestañear. Se llevó una mano al pecho, un gesto suave y reflexivo, y dijo con una voz tranquila pero firme, México no es el país que ustedes creen que es. Sus palabras tenían un peso extraño, una convicción inquebrantable. No era una justificación, ni una defensa de su elección. Era una declaración de hechos, una verdad que solo ella parecía conocer. Sin embargo, para mis padres, esa frase sonó aún más ambigua y alarmante. Se quedaron en silencio, y el aire de la habitación se enfrió todavía más. Yo, por mi parte, no podía apartar la vista del perfil de mi hermana. Esta mujer, mi hermana, era una persona admirada y respetada en cada círculo en el que se movía. Lógica, decidida, incapaz de dudar. Que ella eligiera no dar explicaciones, no presentar un plan de negocios para su propia vida, era inconcebible. ¿Por qué no hablaba? ¿Por qué no podía, o no quería, poner en palabras sus razones? En ese silencio, sentí que se escondía la verdadera dimensión de su decisión. Pero al mismo tiempo, no tenía ni la más remota idea de dónde provenía esa certeza suya, esa paz desconcertante. Mi madre finalmente dejó la cuchara sobre la mesa. Mi padre soltó un suspiro de resignación. La cena se sumió en un silencio tan profundo que parecía absorber hasta el crepitar del fuego en la chimenea. Y en medio de esa quietud, solo las palabras de Anneliese resonaban en mi mente, una y otra vez, como un eco silencioso. México no es el país que ustedes creen que es. Esa frase, esa pequeña semilla de duda, acabaría por tener la fuerza suficiente para cambiar el curso de mi propia vida. Pero en ese momento, yo no era consciente de ello en absoluto. Después de recoger la mesa, la quietud en la casa se sentía más pesada que nunca. Mi madre lavaba los platos con una lentitud deliberada, cada suspiro un eco de su desaprobación. Mi padre había encendido la televisión, pero su mirada estaba fija en la pantalla sin verla. El contenido de las noticias era un murmullo irrelevante. Yo me quedé de pie en medio del salón, inmóvil, hasta que tomé mi abrigo y salí a la noche. El aire frío y húmedo de París me golpeó la cara, una sensación helada que me envolvió por completo. Las noches de invierno en mi ciudad son silenciosas, de una belleza melancólica. Las farolas son escasas a lo largo del Sena, y al caminar por la orilla, solo la luz temblorosa reflejada en el agua ilumina débilmente tus pasos. Caminé lentamente, repitiendo en mi cabeza las palabras de mi hermana, México no es el país que ustedes creen que es. La frase resonaba en mis oídos, pero su significado se me escapaba. Anneliese podría haber construido un argumento impecable, con datos y proyecciones, como hacía en su trabajo. No era falta de palabras. Había elegido no usarlas. Y esa elección dejaba un extraño nudo en mi pecho. Me detuve a mirar la superficie oscura del río. El viento soplaba, haciendo temblar las luces lejanas de la ciudad. Mientras observaba ese movimiento, sentí que me hundía en mis propios pensamientos. ¿Cuál era mi imagen de México?
¿Qué sabía yo realmente de ese país? Los titulares sensacionalistas de los periódicos. Imágenes de desiertos y hombres con sombreros. Historias de violencia que parecían sacadas de una película de acción. En la universidad, los profesores hablaban de su economía emergente, pero siempre con una nota de cautela, mencionando la desigualdad y la corrupción endémica. Pobreza, peligro, caos. Mis recuerdos eran un collage de clichés negativos. En nuestras escuelas europeas, se nos presenta un mundo ordenado, donde el progreso es lineal y la razón prevalece. México, en esa narrativa, era el otro, un lugar exótico y problemático, una advertencia de lo que sucede cuando las cosas no se hacen bien. ¿Cuál era la verdad? No podía juzgarlo. Lo único seguro era que la decisión de mi hermana chocaba frontalmente con esa imagen. Me senté en un banco junto al río, y en el silencio, solo el murmullo lejano de la ciudad llegaba a mis oídos. De repente, recordé los objetos que Anneliese guardaba en su habitación. Un pequeño alebrije de madera, un jaguar con alas de colores imposibles. Una vasija de barro negro, de una elegancia sobria y terrenal. Una fotografía de ella en medio de una fiesta llena de gente, con el rostro pintado como una calavera y una sonrisa de pura alegría. Pequeños tesoros que yo había considerado simples recuerdos de viaje. Pero ahora, al recordarlos, me di cuenta de que los exhibía con un cuidado especial. No era la curiosidad de una turista. Era algo más profundo, como si en cada uno de esos objetos hubiera encontrado una conexión, un pedazo de algo que le faltaba. Quiero saber, susurré sin darme cuenta. No quería dudar de mi hermana. Simplemente, me di cuenta de mi propia ignorancia. Había construido mi idea de México a partir de fragmentos de información sesgada, asumiendo con arrogancia que conocía la verdad. Una oleada de vergüenza me recorrió. Si el futuro que mi hermana había elegido era realmente luminoso, quería celebrarlo con ella desde el fondo de mi corazón. Pero si no lo era, si estaba cometiendo un error terrible, si estaba sufriendo o se estaba engañando a sí misma, entonces yo tenía que estar allí para ayudarla. Tenía que rescatarla. Ese pensamiento se transformó en una determinación inquebrantable. Me levanté del banco, respiré hondo y miré el cielo nocturno. La luna estaba oculta tras un denso manto de nubes. Solo el viento que soplaba a lo largo del río parecía empujarme, instándome a actuar. Cuando volví a casa, la luz del salón seguía encendida. Mi padre releía el periódico, como buscando una respuesta en sus páginas. Mi madre sostenía una taza entre las manos, intentando encontrar calor. Me paré frente a ellos, erguida. Voy a ir yo. El aire se detuvo. Mi madre levantó la vista, sorprendida. Mi padre se quitó las gafas lentamente. Voy a ir a México. Necesito ver con mis propios ojos lo que Anneliese quiso decir. Si de verdad es feliz, quiero confirmarlo. Y si no lo es, la traeré de vuelta a casa. Mi madre se quedó sin palabras, mirándome fijamente durante un largo instante. Luego, se levantó lentamente y me tomó la mano con suavidad. Por favor, hazlo, susurró. Averigua si su sonrisa es real. Mírala a los ojos y dime qué ves. Mi padre exhaló profundamente y asintió en silencio. Si vas a ir, observa todo con cuidado. No te fíes de los números ni de los rumores. Confía solo en lo que veas con tus propios ojos. Esa misma noche, me senté frente a mi computadora. Cuando escribí París, Ciudad de México en el buscador de vuelos, sentí un latido sordo en el pecho, una mezcla de tensión, emoción y un miedo profundo. La ruta de vuelo apareció en la pantalla, una delgada línea roja que se extendía desde Europa, cruzaba el Atlántico y se adentraba en un continente que para mí era un misterio. Parecía una invitación, una orden, ve a ese mundo que no conoces. Respiré hondo y, con un movimiento lento y deliberado, hice clic en el botón de comprar. En ese instante, mi viaje hacia un México desconocido había comenzado, y con él, el curso de mi vida empezaba a cambiar silenciosamente. La mañana de mi partida, el cielo de París estaba bajo y encapotado, fiel a su carácter invernal.
Nubes grises se superponían como capas de encaje sucio, ocultando por completo el sol. El aliento se convertía en una nubecilla blanca en el aire helado mientras yo, de pie en la entrada de casa, me aferraba al asa de mi maleta. Mi madre se acercó por detrás y me ajustó la bufanda alrededor del cuello. No dijo nada, pero la ternura de su gesto me oprimió el pecho. Sus ojos reflejaban una preocupación que no podía ocultar. Cuídate mucho, por favor. Es importante que veas a tu hermana, pero tú también debes estar a salvo. Asentí y apreté su mano. Estaba tan cálida como siempre. Mi padre, junto a la puerta, me entregó una pequeña carpeta de cartón. Lleva esto contigo. Dentro, había recortes de revistas económicas que él solía leer, artículos sobre México. El Estado fallido mexicano, crisis y violencia, la trampa de la pobreza, un futuro incierto. Títulos alarmistas que saltaban a la vista. Con su expresión severa de siempre, me dijo, esto es para que no apartes la vista de la realidad. Los datos pueden ser fríos, pero no mienten. Era su forma de animarme, a su manera. Pero mientras abrazaba la carpeta contra mi pecho, sentí que una idea diferente empezaba a germinar en mi interior. ¿Y si en México existía algo que los números no podían medir? Aún no podía decírselo a mi padre. Ni yo misma tenía la respuesta. Salimos de casa y el motor del coche rompió el silencio de la mañana. Nos dirigimos al aeropuerto Charles de Gaulle. Las barcazas del Sena se veían inmóviles, el agua gris y pesada. Las siluetas de los edificios se fundían con el cielo plomizo. El paisaje, que conocía de memoria, me pareció de repente ajeno, distante. Como si mi propio país me estuviera despidiendo poco a poco. Al llegar al aeropuerto, la luz blanca que se filtraba por los enormes ventanales de cristal inundaba el vestíbulo, pero no aportaba calidez. El bullicio de los viajeros resonaba con un eco impersonal. La eficiencia francesa, las indicaciones claras, la atmósfera cosmopolita pero reservada de la gente, todo aquello de lo que siempre me había sentido orgullosa, hoy me resultaba opresivo. Charles de Gaulle, la puerta de entrada al mundo, se sentía como una jaula de cristal. La energía del lugar, que normalmente me contagiaba, hoy ejercía una extraña presión en mi pecho. La conciencia de que estaba a punto de abandonar este mundo ordenado y predecible se hacía cada vez más real. Haciendo fila para facturar, escuché las risas de una familia que esperaba delante de mí. Su calidez me produjo una punzada de envidia y una profunda tristeza. Cuando entregué mi equipaje y recibí la tarjeta de embarque, el trozo de papel se sintió increíblemente pesado en mi mano. No decía solo ida, pero yo sentía que me dirigía a un lugar del que, de alguna manera, no podría regresar siendo la misma persona. En la puerta de embarque, me giré para despedirme de mis padres. Mi madre me sonreía con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Mi padre permanecía con los brazos cruzados, pero en su mirada se mezclaban la ansiedad y una pizca de esperanza. Ya les contaré, fue todo lo que pude decir. Crucé el control de seguridad y la presencia de mi familia se desvaneció a mi espalda. Sentí un nudo en la garganta. Al subir al avión, la cabina, con su iluminación tenue y su atmósfera controlada, me recibió con una calma artificial. Me senté y fijé la vista en el mapa de la pantalla frente a mí. La línea que unía París con Ciudad de México atravesaba el océano como una cicatriz. Era el camino hacia lo desconocido, trazado con una precisión inquietante. El anuncio de despegue sonó por los altavoces y el avión aceleró por la pista. Mi cuerpo se pegó al asiento y, en el instante en que las ruedas se separaron del suelo, contuve la respiración. La sensación de que mi decisión era ya irreversible, de que no había vuelta atrás. Y recordé que la única razón de todo aquello era mi hermana. El motivo que ella no había querido o no había podido explicar. Saberlo se había convertido en el único motor de mi viaje. Cuando el avión alcanzó la altitud de crucero y se estabilizó, miré por la ventanilla. Un mar de nubes se extendía hasta el infinito, un paisaje blanco y desolado. Mientras lo contemplaba, me pregunté en voz baja, ¿será verdad? ¿Será que México no es el país que creo que es?
Las palabras de Anneliese se convirtieron en la única brújula que me guiaba en este largo viaje por el cielo, un viaje que, sin yo saberlo, me conducía hacia una verdad que cambiaría mi forma de ver el mundo para siempre. En el instante en que las ruedas del avión tocaron el asfalto del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, una suave vibración recorrió mi cuerpo. Pegué la cara a la ventanilla, ansiosa por ver el nuevo mundo que se extendía bajo mis pies. Y lo que vi no se parecía en nada, absolutamente en nada, al paisaje plano y ordenado de Europa. No había una llanura infinita, sino una mancha urbana inmensa, caótica y vibrante, rodeada por un cinturón de montañas de un verde intenso. Incluso bajo un cielo nublado, una luz suave y dorada parecía flotar en el aire, una luz que nunca había visto. El avión se detuvo lentamente junto a la terminal. Decenas de otras aeronaves descansaban en la pista, como gigantes dormidos. A pesar de haber llegado a uno de los aeropuertos más concurridos del mundo, una extraña sensación de calma se apoderó de mí. Era algo inexplicable. Al pasar por inmigración y poner un pie en la terminal principal, sufrí un ligero shock. No por el caos, sino por la vida que lo impregnaba todo. Había gente por todas partes, familias enteras empujando carritos de equipaje sobrecargados, turistas con la piel enrojecida por el sol, hombres de negocios con prisa. Pero el ruido era diferente. No era el zumbido eficiente y anónimo de un aeropuerto europeo. Era una sinfonía de voces, de risas, de música de mariachi que sonaba a lo lejos, de anuncios en un español melódico y rápido. El aire no era estéril y climatizado, olía a café, a comida especiada, a humanidad. Era un caos cálido, un desorden lleno de vida. En ese momento, presencié una pequeña escena que me impactó. A un hombre se le cayó su maleta, que se abrió de golpe, esparciendo su contenido por el suelo. El estruendo fue considerable. En París, la gente habría apartado la vista, incómoda, o como mucho habría ofrecido una mirada de compasión distante. Aquí, antes de que el hombre pudiera reaccionar, 3 personas se habían agachado a su lado para ayudarle a recoger sus cosas. Un oficial de seguridad, una mujer con un bebé en brazos y un joven con auriculares. No había solemnidad en su ayuda, recogían las prendas entre risas y bromas. No se le olvida nada, jefe, dijo el joven, entregándole un calcetín. El hombre, avergonzado pero agradecido, les dio las gracias, y ellos se alejaron con un simple de nada, como si ayudar a un extraño fuera el acto más natural del mundo. Me quedé mirando la escena, atónita. En Europa también hay gente amable, por supuesto. Pero esta ayuda espontánea, esta solidaridad instantánea y sin ceremonias, era diferente. Era una reacción casi instintiva, un acto de comunidad que surgía en medio de la multitud anónima. Una pequeña grieta apareció en el muro de mis prejuicios. Las palabras de Anneliese volvieron a mí: México no es el país que ustedes creen que es. Tuve la intuición de que lo que acababa de ver era la puerta de entrada a ese significado. Pero una parte de mí seguía siendo escéptica. Un aeropuerto es una fachada, un lugar preparado para recibir a los extranjeros. La verdadera cara de México, me dije, debía estar más allá de estas paredes. Enderecé la espalda, respiré hondo y empecé a caminar con mi maleta. Mientras avanzaba, noté otro detalle sorprendente. A pesar del aparente caos, había una lógica humana. En el área de recogida de equipaje, un empleado no solo supervisaba la cinta transportadora, sino que se dedicaba a girar cada maleta para que el asa quedara hacia arriba, facilitando que los pasajeros la tomaran. Un gesto pequeño, innecesario desde un punto de vista puramente eficiente, pero profundamente considerado. No era la eficiencia de los números, sino la eficiencia del corazón. Sin darme cuenta, había ralentizado mi paso, observando todo a mi alrededor, la forma de caminar de la gente, el volumen de sus voces, sus expresiones, los gestos de los trabajadores. Todo era diferente al aire que se respiraba en Europa. Finalmente, vi las puertas automáticas que conducían al exterior. Mi próximo destino era la terminal de autobuses, desde donde tomaría un largo viaje a Oaxaca. El verdadero viaje, el que me llevaría al corazón del mundo de mi hermana, comenzaba ahora. Eché una última mirada al vestíbulo.
Un silencio suave en medio del bullicio. La extraña paradoja de un país donde cuanta más gente hay, más se siente la calidez humana. Esa imagen, por primera vez, me dio una pista de por qué mi hermana, en lugar de dar explicaciones, simplemente había sonreído. El viaje desde la Ciudad de México hasta el pequeño pueblo en las montañas de Oaxaca fue una transición, no solo geográfica, sino también espiritual. No tomé un tren bala silencioso y futurista. Mi transporte fue un autobús de la línea ADO, un vehículo cómodo pero terrenal, lleno de gente real. Al salir de la monstruosa Ciudad de México, el paisaje comenzó a transformarse drásticamente. El gris del concreto dio paso a valles verdes, y luego, a montañas majestuosas cuyas cimas se perdían entre las nubes. El autobús ascendía por carreteras sinuosas que parecían desafiar la gravedad, ofreciendo vistas espectaculares a cada curva. Dentro del autobús, observaba a mis compañeros de viaje. Una familia compartía tortas envueltas en papel de estraza. Un anciano con un sombrero de paja dormitaba con una sonrisa plácida. Una joven leía un libro con una devoción absoluta. Nadie hablaba alto, pero había una sensación de camaradería silenciosa, de estar todos juntos en el mismo largo camino. A mitad del trayecto, el autobús se detuvo en un pequeño parador en medio de la nada. El aire olía a tierra mojada y a humo de leña. Con timidez, me acerqué a un puesto donde una mujer de trenzas largas y manos expertas palmeaba masa de maíz azul sobre un comal caliente. Pedí lo que ella me recomendó, unas memelas con frijoles, queso fresco y salsa. El primer bocado fue una revelación. Un sabor intenso, ahumado, picante y fresco a la vez. El sabor de la tierra, del maíz, del trabajo manual. Era una comida sencilla, pero tenía más alma que cualquier plato de alta cocina que hubiera probado en París. Me di cuenta de que este no era solo un viaje para ver a mi hermana, era un viaje para desaprender todo lo que creía saber. Finalmente, tras casi 7 horas de viaje, el autobús llegó a una pequeña terminal en el corazón de la sierra. Al bajar, el aire era fresco y perfumado, una mezcla de pino, flores y café. Y allí, esperándome, estaba Anneliese. Llevaba un huipil bordado con flores de colores vivos y unos vaqueros. Su cabello, antes siempre recogido en un moño impecable, caía suelto sobre sus hombros. Pero lo que me dejó sin aliento fue su sonrisa. No era la sonrisa controlada y profesional que yo conocía. Era una sonrisa amplia, genuina, que le iluminaba todo el rostro y le llegaba hasta los ojos, donde vi una paz que jamás le había conocido. A su lado, un hombre de piel morena y manos fuertes me observaba con una expresión amable. No era alto ni imponente. Su ropa era sencilla, de trabajo. Pero sus ojos oscuros brillaban con una inteligencia tranquila y una bondad inmensa. Sophie, te presento a Mateo, dijo Anneliese. Mateo se acercó y, en lugar de darme la mano, me dio un abrazo cálido y firme. Bienvenida a nuestra casa, Sophie. Qué bueno que llegaste, dijo con una voz suave. Me quedé paralizada por un segundo. El gesto era tan inesperado, tan íntimo. Supe en ese instante que mis padres se habían equivocado en todo. Este hombre no era una amenaza. Este hombre era un hogar. Subimos a una camioneta vieja pero impecablemente cuidada y nos adentramos en el pueblo. Las calles eran de adoquín, flanqueadas por casas de adobe pintadas de colores vibrantes, azul cobalto, amarillo sol, rosa mexicano. Bugambillas moradas y rojas se desbordaban por los muros de piedra. Era como entrar en una pintura. La casa de Anneliese y Mateo estaba al final de una calle tranquila. Era una construcción sencilla, de una sola planta, con un techo de teja roja. Pero al cruzar la puerta, sentí que entraba en un santuario. Un patio central, lleno de macetas con geranios y helechos, distribuía la luz a todas las habitaciones. Las paredes blancas estaban adornadas con textiles de lana y máscaras de madera. El aire olía a copal quemado y a café de olla. No era una casa de diseño, no había lujos. Pero cada objeto, cada rincón, respiraba amor y cuidado. Este es nuestro pequeño paraíso, dijo Anneliese, y por su tono de voz, supe que no estaba exagerando.
Anneliese no había venido a México a renunciar a su vida. Había venido a encontrarla. En el momento en que me paré en el umbral, sentí la necesidad de hacer una pausa, de respirar hondo. La casa misma parecía susurrar: no tengas prisa, estás en casa. Mateo abrió la puerta con suavidad y, al entrar, un mundo completamente diferente al que dejé atrás en París se desplegó ante mí. El aroma a madera, la suave fragancia de la tierra de las macetas, y algo más, algo indefinible y antiguo. Me quité los zapatos, como ellos me indicaron, y sentí la agradable frescura de las baldosas de barro bajo mis pies. No era el frío del mármol, sino una temperatura viva, natural. Pasa, por favor, me instó Anneliese. Di un paso hacia el interior y la sensación de paz fue abrumadora. La luz no entraba a raudales por grandes ventanales, como en nuestras casas europeas, donde se busca la máxima claridad. Aquí, la luz se filtraba a través de postigos de madera y se tamizaba en el patio, creando un ambiente suave, sin contrastes duros. Era una luz que invitaba a la calma, no a la acción. Miré hacia el patio y vi las plantas, un pequeño árbol de limón, y el cielo azul enmarcado por el techo. Todo estaba en su lugar, sin pretensiones, con una belleza serena. ¡Guau, qué lugar tan tranquilo!, dije en voz alta, y mi propia voz me sonó estridente en medio de aquella quietud. Instintivamente, bajé el tono. Me encanta esta casa, sonrió Anneliese. Y en su rostro vi una sombra de vulnerabilidad que nunca le había visto en París. Allí siempre estaba a la ofensiva, planificando, ejecutando, controlando. Aquí, simplemente estaba, en armonía con su entorno. Voy a preparar un poco de café, dijo Mateo, dirigiéndose a la cocina. Me sorprendió su forma de caminar, silenciosa, respetuosa, sin pisotear el suelo. Cada uno de sus movimientos reflejaba un profundo respeto por el espacio que habitaba, por la vida que estaba construyendo. Poco después, regresó con una bandeja de madera. Sobre ella, 2 tazas de barro y una jarra humeante. El café no era amargo y ácido como el espresso al que estaba acostumbrada. Era dulce, especiado con canela y piloncillo, reconfortante como un abrazo. El sabor era tan diferente, tan lleno de matices. En Europa, un hombre como tú, con una carrera, no pasaría tiempo en la cocina, comenté sin pensar. Mateo sonrió, un poco tímido. Aquí es diferente. No se trata de roles, sino de compartir. Esta casa, esta vida, la construimos los dos juntos. Anneliese asintió, con una mirada llena de amor hacia él. En ese momento, algo dentro de mí se relajó por completo. Mi hermana es feliz, me dije a mí misma. La frase fue tan clara y contundente que casi se me saltan las lágrimas. Lo guardé para mí, saboreando esa certeza junto con el café de olla. A la hora de la comida, un aroma delicioso comenzó a flotar desde la cocina. La mesa, una tabla de madera rústica, se cubrió de platos que, aunque sencillos, eran un festín para los sentidos. Tortillas de maíz recién hechas, calientes e infladas. Un mole negro, oscuro y brillante, cuyo aroma complejo hablaba de horas, incluso días, de preparación. Frijoles negros refritos, arroz rojo, y una ensalada de aguacate y jitomate con un sabor que nunca había probado, el sabor de verduras recién cortadas de la tierra. ¿Preparan todo esto todos los días?, pregunté, asombrada. Anneliese rió. Esto no es nada especial aquí, Sophie. Los vecinos siempre nos traen algo de su cosecha, compartimos lo que tenemos. Cocinar no es una tarea, es parte de la vida. Mateo añadió con su voz tranquila, puede que no tengamos la conveniencia de una gran ciudad, pero aquí tenemos algo que vale más, el tiempo. El tiempo para cocinar con calma, para comer juntos, para conversar. Esa es otra forma de riqueza. Tomé una tortilla, la llené de mole y pollo, y la probé. El sabor era una explosión en mi boca, dulce, picante, ahumado, con docenas de matices que no podía identificar. Cada bocado era una experiencia. La comida no solo alimentaba el cuerpo, parecía nutrir el alma. Era una comida que sabía a historia, a tradición, a comunidad.
Yo pensaba que la vida en el campo en México sería más austera, confesé, sintiéndome un poco avergonzada de mis prejuicios. Anneliese negó lentamente con la cabeza. No es austera. Es suficiente. Hay una gran diferencia. Aquí tenemos una sensación de suficiencia, de tener lo necesario. ¿Entiendes? Asentí, aunque apenas empezaba a comprender. La palabra que mi padre me había lanzado como una advertencia, futuro, parecía irrelevante frente a la plenitud de este presente. Después de comer, me recosté sobre un petate en el suelo del patio. A diferencia del frío exterior, el aire allí era tibio. El silencio era como un manto suave que invitaba al descanso. Si aguzaba el oído, podía escuchar el zumbido de un colibrí entre las flores. En París, el ritmo de la ciudad te domina. Aquí, el ritmo de la naturaleza te acoge. La vida en el campo en México quizás no esté tan mal, pensé. Y con ese pensamiento, sentí como una de las duras capas de mi cinismo europeo se desmoronaba. Cerré los ojos, y el silencio de aquel pueblo me envolvió como una caricia. A la mañana siguiente, salí y el mundo parecía recién lavado. Una fina neblina se levantaba de las montañas, y el aire era puro y fresco. Vamos a caminar, propuso Anneliese, y nos adentramos por las callejuelas del pueblo. El invierno en París es un golpeteo constante de lluvia fría sobre el asfalto, un paisaje de grises y negros. Aquí, el paisaje era una explosión de vida. El verde de las montañas era tan intenso que dolía a los ojos, y el sonido del mundo no era el ruido de las máquinas, sino el canto de los pájaros y el murmullo del viento. En las paredes de las casas, los colores vibrantes parecían irradiar una luz propia, un calor que nacía de la propia comunidad. Buenos días, nos saludó una mujer que barría su puerta. Buenos, Anneliese. ¡Qué milagro! La gente no solo saludaba, se detenía, preguntaba, compartía un momento. Sus saludos no eran una formalidad vacía, sino un reconocimiento genuino. Te veo, eres parte de esto. Veo que ya te quieren mucho aquí, le dije a mi hermana. Ella sonrió, un poco sonrojada. Aquí la gente te adopta rápido. Después me llevó a visitar a una de sus vecinas, una anciana llamada Doña Elena, que vivía en una casita de adobe rodeada de un huerto exuberante. La puerta de madera se abrió y una mujer de cabello blanco y sonrisa arrugada nos recibió con los brazos abiertos. Adelante, mis niñas. Qué bueno que vinieron. Su voz era tan cálida y reconfortante que sentí como se disolvía la tensión que ni siquiera sabía que llevaba en los hombros. Antes de que pudiéramos decir nada, doña Elena ya estaba llenando una bolsa con aguacates, limones y chiles recién cortados de su jardín. Tomen, lleven para que coma la guerita, dijo, guiñándome un ojo. Intenté protestar, sacar mi cartera. No, por favor, déjeme pagarle. Ella se rió a carcajadas, agitando la mano. ¿Qué pagar ni qué nada? Hoy por ti, mañana por mí. Así es la vida aquí, mija. Esa frase me golpeó con fuerza. En Francia, nos ayudamos mutuamente, sí, pero a menudo es una transacción, un intercambio calculado de favores. Aquí no había cálculo. Era un flujo natural de dar y recibir, un principio vital que se daba por sentado. Era la economía de la abundancia, no de la escasez. Qué lugar tan increíblemente rico, pensé. Una calidez que no se puede medir en euros se extendió por todo mi pecho. La sorpresa fue aún mayor cuando llegamos a la plaza del pueblo. En el centro, bajo un gran árbol, varios hombres y mujeres trabajaban juntos, mezclando cemento y colocando ladrillos para reparar una fuente pública. Nadie les pagaba. Era un tequio, una jornada de trabajo comunitario voluntario. Jóvenes, viejos, hombres, mujeres, todos colaboraban, riendo y charlando mientras trabajaban. Nos invitaron a unirnos, y aunque yo era torpe, nadie me juzgó. Me dieron una pala y me mostraron cómo ayudar. Una mujer me ofreció un vaso de agua de Jamaica fresca. No era una actividad organizada por el ayuntamiento, era el pueblo cuidando de sí mismo. Me senté a observar a esa gente.
Vi como un niño tropezaba y 3 adultos se apresuraban a levantarlo. Vi como un joven le cedía su lugar en la sombra a un anciano. No había una obligación escrita, no era un deber cívico. Era, de nuevo, un instinto. Una solidaridad que brotaba de la tierra misma. Me acerqué a Anneliese y le susurré al oído, aquí nadie está solo, ¿verdad? Ella asintió lentamente. En este pueblo, si alguien tiene un problema, es problema de todos. En Europa hay mucha amabilidad, pero aquí hay algo más, hay un profundo sentido del nosotros. La palabra nosotros resonó en mi interior. Sentí que en esa simple palabra vivía un corazón colectivo, un espíritu que en mi mundo individualista habíamos olvidado. Cuando terminamos el trabajo, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo las nubes de naranja y rosa. Respiré hondo. El aire era fresco, pero mi pecho ardía con una calidez nueva. Este lugar, me di cuenta, poseía una riqueza que yo ni siquiera sabía que existía. A mi lado, Anneliese dijo en voz baja, estoy tan feliz de que estés aquí. Quería que lo sintieras, no que te lo contara. En ese momento, su elección dejó de ser un misterio. Comprendí. El México rural no era pobre. Al contrario, era el guardián de un tesoro invaluable que el resto del mundo, en su prisa por progresar, había perdido por el camino. Esa noche, la lluvia cayó sobre el pueblo, un sonido suave y rítmico sobre el techo de teja. No era una tormenta, sino una caricia, como si el cielo estuviera arrullando a la tierra. Adentro, la luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes blancas. Después de cenar, Mateo se había puesto a leer en un rincón, dejándonos a Anneliese y a mí a solas en el pequeño salón. Estábamos sentadas en el suelo, sobre unos cojines, con tazas de té de manzanilla humeando entre las manos. El silencio entre nosotras no era incómodo. En París, un silencio así habría estado cargado de preguntas no formuladas, de tensión. Aquí, el silencio era un espacio para compartir, un lugar de confianza. Miré el rostro de mi hermana a la luz de las velas y finalmente dejé salir la pregunta que había estado ardiendo en mi pecho desde que llegué. «Anneliese, ¿de verdad eres feliz aquí?» Ella me miró, y por un instante no dijo nada. No parecía sorprendida, sino como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Estabas muy preocupada, ¿verdad?», dijo suavemente, rodeando su taza con ambas manos. Asentí, incapaz de hablar. «Es que en París tenías tantas opciones», continué, con la voz entrecortada. «Una carrera increíble, un nivel de vida que muchos envidian. Venir a un lugar así a empezar de cero no podía entenderlo». Anneliese suspiró, su mirada perdida en la llama de una vela. «París es una ciudad maravillosa, Sophie. Y mi trabajo me dio mucho. Pero me estaba quitando algo aún más importante, me estaba quitando a mí misma. Buscaba desesperadamente un lugar donde pudiera, simplemente, detenerme». «Detenerte», repetí, la palabra resonando en la quietud. «Sí», continuó. «Viajaba por todo el mundo, conocía a gente fascinante, cerraba tratos millonarios. Me sentía orgullosa, exitosa. Pero mi corazón nunca estaba en paz. No tenía tiempo para respirar. No un respiro entre reuniones, sino un respiro para el alma. Un momento para sentirme agradecida por estar viva, sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Escuché en silencio, absorbiendo cada palabra. Cuando llegué a este pueblo por primera vez, me di cuenta de algo revolucionario. Aquí, tu valor como persona no depende de lo que logras, ni de lo que tienes. Eres valioso simplemente porque existes, porque eres parte de la comunidad. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Como esta mañana, con el tequio. Nadie pregunta quién eres ni a qué te dedicas. Si hay que trabajar, todos arriman el hombro. Se crea un vínculo, un propósito común que desaparece en cuanto el trabajo termina. No hay deudas, no hay favores. Solo el calor de haber hecho algo juntos. Sentí un nudo en la garganta. Podía imaginar la escena perfectamente, y la sola idea me conmovía profundamente.
Anneliese dejó su taza y me miró directamente a los ojos. Aquí, Sophie, por fin entendí el verdadero significado de la palabra riqueza. Contuve la respiración. ¿Y qué es? ¿Qué es la riqueza? Ella pensó por un momento. Es vivir sin compararte con los demás. Es tener tiempo que no necesitas ser productivo. Y sobre todo, es sentir en tu corazón que tienes lo suficiente. En ese instante, las palabras de mi padre, su pregunta cargada de preocupación, ¿hay futuro allí?, me parecieron vacías. ¿Y tú has encontrado esa vida aquí?, susurré, más como una afirmación que como una pregunta. Ella sonrió. Creo que tú también has empezado a sentirlo. Hoy, cuando doña Elena te dio las verduras, o cuando te ofrecieron unirte al trabajo en la plaza. Vi tu sorpresa, pero también vi que te sentías feliz. No pude evitar sonreír, mis mejillas se sonrojaron. ¿Te diste cuenta, verdad?, preguntó con ternura. Sí, admití en voz baja. Sentí que aquí hay algo que no tenemos en Europa. Algo que no es eficiencia, ni éxito, ni orgullo de ser una nación desarrollada. Es algo más fundamental, más humano. Ella asintió lentamente. Exacto. Aquí hay una cultura que no tiene prisa por alcanzar la felicidad, porque la encuentra en el camino de cada día. Respiré hondo. Afuera, la lluvia seguía cayendo, un murmullo constante y tranquilizador. Sentí como una paz profunda se instalaba en mi interior. Anneliese concluyó, con una voz que era casi un susurro, la riqueza no es la capacidad de elegir cualquier vida, Sophie. Es la capacidad de amar profundamente la vida que has elegido. Sus palabras fueron como una lámpara encendida en la oscuridad de la noche, una luz que no deslumbraba, sino que emitía un calor sereno, profundo e inextinguible. Y me di cuenta de que, sin saberlo, yo había estado anhelando esa luz toda mi vida. La mañana de mi regreso tuvo la solemnidad silenciosa de un ritual. Frente a la casa de Anneliese, una fina capa de rocío cubría las plantas del patio como un manto de diamantes. El aire era fresco y olía a tierra mojada. El cielo, aunque nublado, dejaba pasar una luz suave y difusa. Sostuve el asa de mi maleta, de pie en la entrada, con una opresión dolorosa en el pecho. Jamás pensé que me sentiría así, me dije. Cuando llegué, mi corazón estaba lleno de dudas y miedos. Ahora, la idea de marcharme era insoportable. Anneliese salió y me ajustó la bufanda con el mismo gesto tierno de mi madre. Hace frío. Ten mucho cuidado en el viaje de vuelta, ¿sí? Su mano estaba cálida, y su toque tenía una profundidad que no recordaba. Mateo ya había subido mi equipaje a la camioneta. Vuelve cuando quieras, Sophie. La próxima vez, tienes que traer a tus padres. Les encantará. Sonreí y asentí. Me sorprendió darme cuenta de que su invitación me parecía completamente natural, una promesa que pensaba cumplir. Cuando la camioneta se puso en marcha, miré por la ventanilla el pueblo que se despertaba. El humo saliendo de las chimeneas, la gente caminando por las calles empedradas, la luz anaranjada filtrándose por las ventanas. Este paisaje, que pocos días antes me habría parecido ajeno y pobre, ahora me resultaba conmovedoramente hermoso. Al llegar a la pequeña terminal de autobuses, sentí la inminencia de la despedida. En el andén, el viento anunció la llegada de mi autobús. Anneliese me tomó la mano. Me hizo tan feliz que vinieras. Por favor, diles a papá y a mamá que estoy bien. Que no se preocupen. Dile que aquí no me falta nada. Apreté los labios para contener la emoción. Lo sé, respondí. Lo sé porque nunca te había visto tan feliz, tan completa. Los ojos de Anneliese brillaron, y luego, esa sonrisa serena y luminosa volvió a su rostro. Tú también, Sophie. Encuentra tu propia riqueza. Sus palabras, tan simples y tan profundas, me llenaron el corazón. El autobús llegó y sus puertas se abrieron. Abracé a mi hermana y a Mateo con fuerza. Gracias por todo. Volveré, lo prometo. Subí al autobús y,
al girarme, los vi a los dos de pie, juntos, despidiéndome con la mano. Sus figuras se hicieron cada vez más pequeñas, hasta que se fundieron con el paisaje vibrante del pueblo. El viaje de vuelta fue completamente diferente. El mismo paisaje que a la ida me había parecido exótico y un poco amenazante, ahora me parecía el testimonio de una vida serena y hermosa. ¿Qué es la riqueza? Mientras el autobús devoraba kilómetros, saqué mi teléfono y comencé a escribir un correo electrónico a mis padres. Las palabras fluían sin esfuerzo. Mamá, papá, lo he visto. En el México que no sale en las noticias no hay pobreza. Al contrario, he encontrado una riqueza que llena el alma. Anneliese es inmensamente feliz. Mateo es un hombre bueno, tranquilo, que la quiere y la respeta. El México que yo imaginaba no existe. Aquí he visto a la gente ayudarse sin esperar nada a cambio. He visto cómo la comida compartida es el centro de la vida. He descubierto el valor del tiempo sin prisas, del silencio que reconforta. Me he dado cuenta de que la verdadera riqueza no consiste en tener, sino en pertenecer. No se trata de acumular, sino de conectar. Mientras escribía, las imágenes de mi viaje volvían a mi mente, el vapor saliendo de la olla comunal en la plaza, la espalda de Mateo trabajando la tierra, la sonrisa arrugada de doña Elena, la mirada de mi hermana. Y sus palabras: México no es el país que ustedes creen que es. Ahora entendía su significado con una claridad dolorosa. Todas mis preguntas, mi escepticismo, mi arrogancia, todo había encontrado respuesta en ese pequeño pueblo en las montañas. La respuesta no era espectacular, no se podía cuantificar en un informe económico. Pero era una verdad sólida, innegable. Un lugar donde la vida se mide por la calidad de los lazos humanos. Un tiempo que fluye al ritmo del corazón, no del reloj. Un entorno donde puedes amar el camino que has elegido. Anneliese no buscaba una vida que pareciera feliz a los ojos de los demás. Buscaba una vida donde se sintiera feliz de verdad. El paisaje por la ventanilla cambió. Las montañas dieron paso a las llanuras, y finalmente, al caos de la gran ciudad. Pero la paz de aquel pueblo, el silencio de sus montañas, se quedó conmigo, como una nieve silenciosa que nunca se derretiría en mi corazón. Cuando el avión despegó y atravesó las nubes, una inmensa extensión azul y blanca se abrió ante mis ojos. Y en ese momento, lo comprendí todo. La riqueza no tiene forma, no tiene precio. Pero existe, y tiene la temperatura del cuerpo humano, el calor de una comunidad. Respiré hondo y repetí para mis adentros las palabras de mi hermana. México no es el país que ustedes creen que es. Ahora, yo también podía decirlo con toda la certeza de mi corazón. Y supe, con una convicción absoluta, que algún día volvería a ese pueblo. Pero la próxima vez, llevaría